Primero, presentarme. Mi nombre es Augusto Taglioni, soy periodista de la política online de Argentina. Ahí estuvimos coordinando con Tulio para poder conversar un rato con usted. Un poco para hablar de bueno, la política online está en la Argentina, está en España y está en México también. Así que el reportaje va a salir en esos tres Dale. lugares. Eh, lo primero para preguntarle, Yamandú, es cómo está viendo la situación general, ¿no? Con esta situación tan complicada de pandemia en el Uruguay, con toda la pelea por llegar a las vacunas, los gobiernos y todas las complejidades que tienen que afrontar. ¿Cómo está viendo como para ir más en general y después vamos a lo particular? ¿Cómo está viendo la situación? En primer lugar, es una coyuntura inédita, ¿no? Sin precedentes, ¿no? No es que la humanidad nunca haya tenido pandemia, lo que es la primera de este impacto en épocas de globalización. Uh-huh. Por lo tanto, como toda cosa nueva y no prevista, genera una incertidumbre gigante, enorme. Y lo único lo único que tenemos en común en todo los puntos del planeta es mientras que nos pasa, nos pasa algo que es dramático, que es que colapsen los sistemas de salud, eh, que estemos midiendo cuántos contagios, cuántos muertos por día. Parece, hasta hace un par de años, era ciencia ficción. Claro, Estamos viviendo. lo hemos naturalizado, ¿no? Contar la cantidad de casos y muertos por día. Claro, es como las películas del futuro que veíamos hasta hace poco. Uh-huh. Capaz que no, distintas a las que veíamos, pero también creo que otra de las características de este momento es que asoman dificultades estructurales que la humanidad o que los países tienen, o que los conglomerados de países tienen. Nuestra dependencia de, de la industria privada farmacéutica, cómo en épocas de contracción del comercio hay una guerra comercial ahora aparentemente entre los proveedores de la solución parcial o la solución que todos esperamos, que es el tema de las vacunas. Cómo todos hemos tenido que salir a aprender cómo funcionan las vacunas, y las diferencias que hay entre cada una de ellas. Yo creo que estamos en un momento de una gran incertidumbre e inestabilidad. Lo que quede después de esto va a ser muy distinto a lo que teníamos antes. Y hablo de todo ahí, ¿no? Hablo hasta de los gobiernos, los sistemas. Todo entra en cuestión, me parece. Y por supuesto también, después de este tsunami, la humanidad sin duda se va a replantear, o nos vamos a replantear como humanidad un montón de cosas. Y quizá, dentro de las cosas positivas, se pongan sobre la mesa temas que eran temas prohibidos, prohibidos no, eran temas de los cuales no se hablaban porque parecían disparates. Yo qué sé, yo nunca había escuchado hablar tanto de renta básica Claro. como en este tiempo. Regímenes de orientación, de indudable orientación liberal, planteando cuestiones que fortalecen el rol del Estado, por ejemplo. Creo que se va a poner sobre la mesa más que nunca, después de esto, ese tema que tanto lo han querido negar, como el tema del cambio climático. Creo que se va a poner sobre la mesa la importancia de la producción de alimentos. Uh-huh. Se va a poner sobre la mesa también la forma de relacionarnos. Eso es increíble, que estemos hablando de eso.
Cuando viajábamos o recibíamos imágenes de Oriente o de Extremo Oriente, allá, Japón, China, y veíamos gente con mascarillas antes, por temas más bien ambientales. Sí. Ese es el paisaje que se impuso en el mundo. Y yo estoy seguro aquí en mi país vamos a seguir con la práctica de usar tapaboca durante años. No sé, creo que hay un replanteo de todo y que quizá eh, eh, genere movidas políticas imprevistas también, ¿no? Es muy difícil para cualquier gobierno eh, campear este temporal, ¿no? Porque es muy probable que todos nos equivoquemos. Totalmente. Sí, sí. Como no hay receta, e incluso países que utilizan recetas similares tienen resultados distintos, Claro. o al revés. Países de misma corriente ideológica utilizan medidas totalmente distintas. Entonces, cuando quienes venimos de la política intentamos ponerle ideología a las medidas y a las cosas que se hacen, eh, nos damos a veces nos chocamos con la pared, pero creo que si uno pudiera resumir, se expuso con toda la crudeza, la vulnerabilidad de nuestra especie. Y pensando en el Uruguay, ¿cómo, teniendo en cuenta esto, ¿no? Las complejidades que para cualquier gobierno se ha llevado, las complejidades que han tenido la gestión de esta crisis en todos los países, ¿cómo analiza la gestión de la calle Pou, que además asumió y a los poquitos días tuvo que encontrarse con esta situación? ¿Cómo analiza la gestión de la calle Pou en ese sentido, sus luces y sombras, digamos? Acá hay que separar en dos cosas, dos aspectos. El manejo en sí de la pandemia es una cosa y el manejo económico en tiempos de pandemia es otro. Con respecto al segundo, yo estoy totalmente encontrado o en contra de cómo se viene manejando el tema de la economía en tiempos de crisis. Eso no tengo ninguna duda y es el punto más flojo y eh, más increíble, porque cuando todo el mundo va hacia, eh, hacia la ampliación del gasto, hacia la inversión por parte del Estado, el único país del mundo, creo yo, que sigue preocupado casi exclusivamente por el déficit fiscal es Uruguay. Eso es tremendo y las consecuencias pueden ser tremendas. El otro tema, el manejo de la pandemia en sí misma, los temas sanitarios, ahí creo que hubo dos tiempos. El principio, con los primeros 7, 8 meses, un buen manejo. En segunda fase no es mal manejo, pero creo que lo que nos pasó es que nos dimos cuenta que éramos parte del mundo, nos creíamos también una isla. Nuevamente Uruguay se cree una isla. En este caso éramos el milagro de cómo la pandemia no nos había golpeado todavía. Sí. Estamos hablando ahora que como que en Uruguay llegó la primera ola recién. Y nos cuesta un poco aceptar. Y eso creo que descolocó al gobierno o lo hizo tomar decisiones un poco tarde. Por ejemplo, el ejemplo más claro es que somos el país más que viene de atrás en el tema de las negociaciones por la vacuna. Quizá tengamos éxito, ojalá, pero dio la sensación que mientras todos ya tenían algo arreglado, Uruguay todavía no. Creo que tuvo que ver el descuidarnos o pensar que íbamos a seguir con aquella exclusividad como país. Hoy, si bien yo creo que se maneja, no, creo que no sé si es tarde, pero como que entramos a resolver cosas que el mundo está resolviendo medio de atrás. Y un país chico como el nuestro, con pocos habitantes y sin problemas geográficos
complejos, con un sistema nacional de salud muy bueno, con un sistema de vacunación muy bueno, capaz que que nos resulta fácil, pero dio la sensación en estos últimos tiempos como que el punto flaco del gobierno fue la forma como estaba negociando. Pero como esta historia no terminó, yo digo, me queda una cuota de optimismo y que, bueno, de que en tiempo y forma lleguemos a eso. Pero ya te digo, yo sí tengo que hacer una síntesis. El manejo de la pandemia ha sido prudente. Prudente. La primera discusión que se dio en este país fue si confinamiento obligatorio sí o no. Sí. Y acá medio como que se dio una discusión medio patria o muerte. Con eso el gobierno decidió apelar a la libertad responsable. Hoy, después de todo aquel comienzo exitoso, estamos cuestionándonos de qué forma ahora entramos a bajar un poco la movilidad y, ¿sabes qué? Después que nos acostumbramos a movernos con esta enfermedad o con esta pandemia sin desactivar la economía y más o menos manteniendo la movilidad que teníamos, es muy difícil hoy plantearla en nuestra sociedad, restringirnos o encuarentenarnos, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que hoy estamos ante esa dificultad. Se disparan los casos. Antes no conocíamos nosotros, a mí me pasaba, yo no tenía conocidos con coronavirus, ni siquiera tenía idea de gente conocida que muriera. Hoy, hace un mes, Claro, se nos cayó se nos abrió el telón. claro, claro. Entonces, como yo sé que es muy difícil para cualquier gobierno saber cuál es la medida justa en el momento justo, porque hasta los países más desarrollados han tenido tremendas dificultades, la intención ha sido manejarlo con prudencia, sin restringir libertades, pero a veces pecando de que ya tenemos todo resuelto. Claro. Y eso es muy, muy nuestro, ¿no? Eso es, somos esta islita en el mundo y a veces conviene ser un poco más prudente y humilde. Y darnos cuenta que somos parte de la misma humanidad, ¿sabes? Claro, hubo polémica en una primera instancia se había confirmado que Argentina iba a llevar o a derivar una cantidad de vacunas de la Sputnik a Uruguay. Después el gobierno medio que no sé si lo desmentió. Lo descartó. Lo descartó, bueno, y ahora, ahora se van a recibir. ¿Sabés lo que pasa? Es cuando acá decir no a una propuesta de esa, a mí me cayó muy, muy, muy extraño que un país vecino ofrezca. Yo creo que acá en Uruguay dudamos mucho de qué vacunas aceptar y cuáles no. Creo que le pedíamos como gobierno, creo que la exigencia fue tener todas las etapas resueltas y tener todo resuelto y ver el grado de efectividad. Cuando eso pasó, ya todo el mundo estaba negociando. Claro. Entonces, yo no le pongo intencionalidad política ni temas de afinidad ideológica. Quiero pensar que eso no fue así. Creo que lo que nos pasó, yo estoy hablando en nombre, supongo que lo que pasó fue esperar demasiado a tener los resultados absolutos y medidos de cada una de las vacunas, cuando en realidad hasta hoy no tenemos claro cuál va a ser el resultado de cada una, ¿no? Si no estaba en fase 3, no negociábamos. Eso es lo que me pareció que pasó. Y también, ¿por qué no decirlo lo que te decía recién? El pensar que teníamos todo resuelto, o que nosotros solitos podíamos resolverlo, creo que eso es lo que pasó al gobierno. Y en esta realidad mundial, solo no sale nadie. Fue una opción. Creo que no fue acertada. Visión de intentar resolver todos solos. Llamale como quieras. No, repito, no le atribuyo intencionalidad ideológica, sí cierto sentido de autosuficiencia o de hasta ahora la venimos manejando solo y vamos a seguir así.
Ujú. Hoy vemos que los países se asocian para resolver esto. Mm. ¿Cómo se hace para combinar el rol de ser integrante del principal frente opositor al gobierno, como el Frente Amplio, y la gestión, ¿no? Digamos, esa dualidad? Ser opositor y al mismo tiempo tener que gestionar una intendencia importante y tener que tener diálogo eh, prudente y de colaboración con el gobierno nacional. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Y es un equilibrio complejo, hay que ser muy cuidadoso porque yo tengo una responsabilidad sobre un territorio que tiene 30 municipios y 550.000 habitantes, donde sí o sí dependemos del gobierno nacional este, eh, para la articulación de las políticas, pero también para los recursos. Entonces, una, una buena relación y una relación institucional correcta es lo mejor para nuestra gente. Yo podré discrepar con un montón de cosas del gobierno nacional, pero es el gobierno, la gente lo votó y ahí está. Y a mí me votaron para esto otro y acá estoy. Entonces, nos guste o no nos guste, hay cosas que son de resorte del gobierno nacional que implican articulación con los gobiernos subnacionales y para eso estoy en primera línea, ayudando y apoyando. Por otro lado, cuando tenemos que marcar nuestra posición política desde el Frente Amplio, o sea, desde la oposición, hay que marcarlo. Yo creo que una de las claves está en no contraponer o no ser oposición solo por la gimnasia de ser oposición, sino cuando hay temas que realmente importan, marcar la diferencia, hacerlo. Si no importa mucho, o si son temas que deben dirimirse en el Parlamento, que se diriman en el Parlamento. Prefiero ahí en ese escenario yo no entro. Cuando son cosas de fondo, cuando son, como te decía, la orientación económica del gobierno es mi principal discrepancia y la fundamental. Ahí hay que medirse mucho, hay que ser muy claro, porque venimos de una etapa electoral muy larga donde estuvimos mucho tiempo en clave electoral, jugando a la contraposición, que es lo que se hace en una campaña, marcando diferencias. En estos tiempos, más tiempos de crisis, hay que a veces no, la clave está en encontrar cuáles son las coincidencias, porque la ciudadanía precisa eso. La ciudadanía ve bien cuando nosotros articulamos y desde nuestra diferencia logramos políticas de acuerdo. Entonces hay que ser cuidadoso, son tiempos difíciles para la gente, hay mucha angustia. Entonces, siendo la pregunta tuya, la clave está en solo marcar o contraponer en aquellos temas que es esencial marcarlo o es fundamental marcarlo. Pero cada uno tiene que asumir el rol en el que está. Y a mí me votaron la gente de Canelones, del departamento de Canelones, y me consta que gente que votó al gobierno nacional me votó a mí en lo departamental. Uh-huh. Eso habla de cierta realidad en el voto y en la opción de nuestra gente. Desdobla su voto o desdobla su adhesión en base a las responsabilidades para las cuales nos ponen. No hay que perder el perfil, pero tampoco hay que hacer un desgaste de ese perfil solo por decir yo soy distinto. Claro. Uh-huh. El año electoral, que el 2019, que fue el año electoral que ganó la calle Pou, una de las cosas que se destacó fue que el Frente Amplio hizo una mejor elección en la segunda vuelta de lo que por ahí se marcaban en las encuestas. Hubo ahí una campaña más territorial, por ahí y demás. Pero la pregunta es, ¿por qué cree que el Frente Amplio digamos, no logró continuar gobernando Uruguay? ¿Cuáles fueron los errores? Digo, hay como un proceso de renovación lógica de sus liderazgos, ¿no? Digamos, bueno, Yamandú es uno de ellos, no sé, Carolina Cose, otros dirigentes que están apareciendo y que están como empezando a reemplazar o a renovar
a la vieja guardia, de fundadora del Frente Amplio. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Frente Amplio no pudo lograr continuar? ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron a su juicio? Y qué hay que tener en cuenta para construir el Frente Amplio que viene, ¿no? En este tiempo. Sí, creo que nos pasaron 3 cosas. El último gobierno del Frente Amplio fue no fue un gobierno muy presente, la gente sintió distancia. Como que nunca renovó el elenco del gabinete, siempre fueron los mismos. Estábamos entrando en una fase donde la economía si bien crecíamos a algún punto, se había estabilizado. Me parece que como gobierno en los últimos 5 años estuvimos muy ausentes o muy lejos de la ciudadanía. Y por más que hubo muchas obras, muchas mejoras para nuestra sociedad, eso no pudo con eso otro que es mucho más fuerte y que tiene que ver con algo más empático, más de piel, que es que hasta cansasa. Yo creo que la gente se cansó. Tuvimos 3 periodos en el gobierno, 15 años, ¿no? Con mayoría absoluta. Quedamos aislados. Nos aislaron 5 partidos contra nosotros. No fuimos capaces de hacer ni una alianza, ni siquiera para el balotaje. Eso es lo primero. Lo segundo es que la fuerza política no tuvo los reflejos para darse cuenta que eso nos estaba pasando desde el gobierno y que, como la fuerza política, como es distinto al gobierno, no es lo mismo, nunca aprovechamos como fuerza política el margen que teníamos o la autonomía para plantear cosas nuevas. Es decir, plantear temas nuevos en la agenda. Como que era una lista de temas que teníamos que llevar adelante y se fueron haciendo. Cuando se agotó eso, nos quedamos sin pólvora. No suplimos esa falencia que se tenía del gobierno con los reflejos de la fuerza política que tiene que tener cuando eso pasa. Y lo tercero es que la campaña evidentemente no fue buena. Y ahí yo estuve al frente, ahí en el último periodo, en el último tramo, y cometimos errores, sin duda. Date cuenta que el presidente que tenemos hoy, en su primera vuelta no llegó al 30%. Pero logró armar una alianza en contra mucho más eficiente que la nuestra. Nosotros nos llegamos al 40%. Somos la fuerza política más grande del país. Y estuvimos a 1,5 puntos de lograr la presidencia. Pero evidentemente la ingeniería a la hora de hacer alianzas fue mucho más, fue buena por parte del Partido Nacional, del Partido de Gobierno, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el último periodo de gobierno nuestro fue muy chato. No fuimos claros. No porque no se hayan hecho cosas, porque no es solo hacer. Es cuestión de, las elecciones no se ganan con la gestión solamente, se ganan con la política. Claro. Y creo que fallamos en ese aspecto. Fallamos en la política desde el gobierno y desde la fuerza, desde el mismo partido. Uh-huh. Digamos que para mucho, ¿no? Sí, digamos que hay un piso desde donde se puede parar el Frente Amplio que no está 40, mal, ¿no? Tenés 39, 40, 2 departamentos muy importantes en el territorio, una cantidad de diputados y senadores que está bastante bien, digamos. Con ese piso, ¿qué incorporarías vos si tuvieras a cargo de la ingeniería del armado nuevo del partido, del Frente? Evidentemente, renovarnos, que no es solo cuestión de edad, también renovar nuestras propuestas, qué cosas nuevas planteamos para los tiempos nuevos, hacer lo que siempre hicimos bien, que es resaltar el carácter de amplio de nuestro frente. Uh-huh. Nosotros perdimos amplitud,
nos fuimos cerrando de nosotros mismos. Hay que volver a eso, pero dentro de lo nuevo, o sea, renovar esa característica de brazo tendido y de fuerza política que sigue creciendo. Una agenda nueva, por supuesto, con los temas nuevos, pero también con referentes nuevos que tienen que aparecer, y que los hay, que están muy por ahí, no sé si muy apagados, pero como que es difícil abrirse paso, y estoy seguro que hay gente que tiene experiencia política, pero también gente joven de menos de 40 años que también tiene experiencia de gestión ya. O sea que está más que probado. Un batallón de compañeros y compañeras que están ahí, y bueno, hay que darles paso, hay que abrirles paso. Lo otro es que tenemos una fuerza política muy dispersa, son muchísimos grupos políticos, cada vez más, y pequeños. Claro. Como que ha habido una fragmentación, y creo que deberíamos apuntar a que se estructurara espacios políticos que atiendan cada una de las sensibilidades de la izquierda. Cuando yo digo que el Frente también es un conglomerado de sensibilidades, de tendencias más socialistas marcadas, más ortodoxa, con una sensibilidad, si se quiere, más tradicional de la izquierda, hasta sensibilidades más de centro y perfil socialdemócrata. Así ha sido siempre el Frente. Pero esas sensibilidades que la puede hablar de 4 o 5 espacios, no se corresponden con la estructuración que hoy tiene la coalición de gobierno, la coalición del partido, que son 30, 40 sectores. Uh-huh. Evidentemente ha habido una fragmentación, entonces yo creo que algo que hay que hacer es resolver mejor los espacios de afinidad dentro de la coalición de gobierno y, por supuesto, mantener vivo aquello que nosotros le llamamos el movimiento y que se estructura en torno al Frente Amplista secas, que se reúne en un comité de base o que se maneja por las redes. Uh-huh. Yo diría eso, ¿no? Estamos muy fragmentados, es decir, es muy amplio el abanico de sectores y cada vez más pequeños, porque de un sector mediano aparecen 4 o 5 pequeños, y de esos 4 o 5 pequeños aparecen 10 o 12 más pequeños, como que deberíamos repensarnos hasta la forma como nos plantamos en clave de constelación de sectores dentro de una coalición. Uh-huh. Te hago las últimas dos y ya te lo dejo libre. Tranquilo. La primera, vinculada con lo regional. ¿Cuánto importa lo regional? Digo, no solamente desde la máxima autoridad, ¿no?, de la política de integración regional de los presidentes y de los gobiernos, sino también de la articulación de los gobiernos locales, ¿no?, digamos, o inclusive de gobiernos locales progresistas. Tengo entendido que participás de espacios comunes con Axel Kicillof, con otros dirigentes de la región. ¿Cómo ves esa sinergia, esa necesidad de ir pensando también en clave regional? Esa es una de las últimas, pues ahora la última te la dejo. Yo creo que, por supuesto, es fundamental, pero creo que descuidamos ese aspecto. Uh-huh. Hubo un momento donde estábamos tocando el sol, cuando teníamos a todos los referentes, los más importantes del continente, todos alineados, dentro de una orientación claramente izquierda, centroizquierda, y se había logrado por lo menos una muy buena foto. Cuando vas a las cosas, a la realidad y a las relaciones comerciales, al intercambio entre países, todo eso, ahí
creo que la cosa no funcionó del todo bien. Caímos en nuestras propias contradicciones y por ese motivo creo que aflojamos los brazos o descuidamos un poco lo que son las alianzas, que tienen que ir bastante más allá de llegar o no llegar a los gobiernos, sino de mantenernos vivos como fuerzas políticas y de poder reinventarnos. Tú hoy me preguntabas que el frente, qué es lo que tiene que hacer, también tiene que reinventarse. Y el reinventarnos también depende de cómo vos articulás con otro, porque hay ejemplos que vos podés copiar o que podés, o que te pueden ayudar a levantar. Es muy dinámico esto, ¿no? A ver, solo hace falta mirar lo que le pasó al PT en Brasil. Evidentemente ahí hay que reinventar una estrategia distinta. Y descuidamos al haber llegado a los gobiernos eso otro que tiene que pasar más allá de los gobiernos, que son las fuerzas políticas. Creo que cometemos el error a veces de pensar que como que llegamos al gobierno ya está, y relación política es lo mismo que relación entre gobiernos, y no, nos dormimos bastante. Conectaban entre los líderes, y si los líderes conversaban ya estaba todo resuelto. No, no es así. Entonces, hoy creo que estamos valorando el rol de los vínculos regionales. Yo no me olvido cuando nació Mercociudades, allá con el gobierno de Porto Alegre, Rosario, Montevideo, y aquello era como una luz. Y ahí pongo sobre la mesa también la posibilidad de las alianzas o de los acuerdos regionales, incluso a nivel subnacional, o a partir de realidades subnacionales. Pero deberíamos además tratar de simplificar un poco lo que es el relacionamiento regional. Creo que hay también, así como te decía que a la interna del Frente Amplio pasa que tenés muchas, cada vez más propuestas y de repente no tantas diferencias ideológicas, creo que también a nivel de acercamientos regionales hay varias propuestas. Quizá haya que simplificar un poco, ¿no? Tú me preguntabas si yo estoy articulando con un grupo de referentes regionales de izquierda, me alegro y me gusta, pero sé que hay otros. Claro. No sé si, capaz que sí, pero no sé si es necesario tanta oferta de propuestas de articulación. Quizá haya algún momento que bajar la pelota al piso. Y bueno, y capaz que llegamos a la conclusión de que todas son válidas y todas son necesarias. No creo que haya que llegar a la realidad aquella del Foro de San Pablo como único. Pero creo que todos estamos buscando, y eso es lo que nos está pasando, todas las fuerzas políticas, en la medida que nosotros también nos reinventamos, estamos buscando cómo nos relacionamos. Por suerte la realidad se encarga de mostrarnos que no podemos andar perdiendo tiempo y no podemos detenernos en detalles. Lo esencial es las coincidencias filosóficas y de orientación que podemos llegar a tener, entendiendo la diversidad que tenemos. Porque yo logro, si a mí se me ocurre llevar la receta uruguaya a países que tienen otras dinámicas o que tienen otra forma de transitar, ahí le vamos a errar. Y creo que nos debemos también como región y como fuerzas políticas de izquierda en la región rescatar y valorar los principios y esencia de la profundización de la democracia, el valor de la libertad. Eso se puso en juego y se complicó. El respeto por la diversidad, digo, cada partido, cada realidad nacional es distinto, y si no entendemos eso y intentamos nosotros con nuestros criterios ir y planteárselo a países donde, yo qué sé, donde prima el caudillismo, o pensar que la realidad andina o
o yo qué sé, del sur del continente, es lo mismo que el Caribe. Ahí donde derramos. Capaz que hace falta volver a leer algunas cosas que antes leíamos y que capaz que las abandonamos. La última, Yamandú, yo cuando hablo con amigos uruguayos, con periodistas, con diferentes personas con las que uno habla de política, yo le pregunto, bueno, ¿quién para el Frente Amplio, ¿no? Después del Pepe, bueno, de lo que fue Tabaré, ¿quién puede ser el candidato o el que venga a renovar el liderazgo del Frente Amplio? Todos me dicen Yamandú Orsi. ¿Qué dice Yamandú Orsi? Y que justo te cruzaste con la barra de mis amigos. No, que te los mandé a todos. No, hay más, no, hay más. No, por suerte hay más. A ver, yo entré en una cancha, a jugar en una cancha que es la cancha grande, salí de lo subnacional y me entré a meter en política nacional y cuando Daniel Martínez me dio la oportunidad de conducir la campaña, me puso como jefe de campaña, ahí ya entré en un espacio que no era el que yo estaba antes, Claro. y sé que en ese espacio a veces me va bien. ¿Qué quiero decir? Que hay gente que empatiza con algunos de los planteos que yo hago. Evidentemente sé que estoy soy una de las cartas que están sobre la mesa, pero tengo la suerte de no ser el único, ni que seamos solo dos. Hay 4 o 5 compañeros, como Carolina Cose, Sí. que no solo por ser intendenta de Montevideo, experiencia de ministra, senadora, directora de las telecomunicaciones y hoy intendenta de Montevideo. El Boca, como decimos nosotros, Óscar Andrade, un dirigente sindical bastante más joven que yo y con un empuje que tremendo del Partido Comunista. Mario Vergara, Uh-huh. que presidió el Banco Central del equipo económico de Daniel Astori, con un caudal de conocimiento y de formación política importante. El Pacha Sánchez, Alejandro Sánchez del EVP, que hoy está nada menos que, yo digo que ya no es el suplente de Pepe, es el senador Sánchez que lideró la discusión del presupuesto en diputados. Si te mueves, ¿qué pasa? Cada uno estamos ahora haciendo algunas cosas y cobramos visibilidad. El hecho de ser intendente te da visibilidad. Uh-huh. No hay duda. Carolina y yo tenemos una visibilidad que de repente no tienen otros compañeros, pero llegado ese momento, vas a ver, de verdad, que van a ser varias propuestas con matices, que está bueno, con perfiles distintos. Yo lo acepté, a mí me costó, viste, aquello de, vos tenés que creértela, que no te gane la vanidad, pero que te des cuenta que podés aportar desde ese lugar, con lo que estás haciendo y con lo que puedes hacer. Yo voy a jugar el día que haya que jugar, donde la fuerza política decida, y por supuesto después veremos qué es lo que la ciudadanía también decide. Pero de verdad el Frente tiene la posibilidad de mostrar caras y perfiles distintos para los tiempos que se vienen. Uh-huh. Yamandú, muchas gracias por este rato con la política. No, gracias a vos. Encantadísimo. Hasta la próxima. Dale, nos vemos, sí, con gusto. Muchas gracias.